Guaidó no descarta una intervención militar estadounidense en Venezuela, pero aclara que él no desea llegar a ese escenario. Dijo que busca una transición pacífica. La ola de frío en Estados Unidos deja al menos 12 muertos. En Chicago, el termómetro ha marcado temperaturas históricas de hasta 25 grados bajo cero. El presidente de Colombia, Iván Duque, analizó con el fiscal interino de Estados Unidos la cooperación antidrogas entre ambos países, pero también se refirió a la situación de Venezuela. Y CNN obtuvo imágenes exclusivas de una batalla del grupo terrorista ISIS en Siria contra la coalición liderada por Estados Unidos. Miles de mujeres y niños están entre ellos. Muy buenas tardes, les saluda María Alejandra Requena. Bienvenidos a Panorama Mundial. Comenzamos. La presión impuesta por la oposición de Venezuela al gobierno de Nicolás Maduro persigue que se produzca una transición sin violencia. La oferta incluye desde amnistía a los militares que desconozcan a Maduro hasta la confiscación de la factura petrolera por parte de Estados Unidos. Pero a pesar de esas medidas, Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino hace poco más de una semana, no descartó una intervención militar de Estados Unidos en caso que no fuese posible un cambio pacífico. Eso sí, aclaró que él no desea llegar a ese escenario. En una entrevista con Cristian Amanpour de CNN, el presidente de la Asamblea Nacional y declarado presidente interino de Venezuela dijo, y cito, aquí en Venezuela estamos haciendo todo lo posible para presionar para que no tengamos que enfrentarnos a un escenario que nadie desearía tener. Este jueves, en Caracas, el oficialismo se manifestó en apoyo a PDVSA, mientras Guaidó presentó el llamado Plan País, que plantea soluciones a la profunda crisis que vive el país. También hizo una denuncia. Vamos de inmediato con Jorge Luis Pérez Valeri desde Caracas, quien nos acompaña entonces a esta hora en Panorama Mundial. Muy buenas tardes, Jorge Luis. Gracias por estar con nosotros. ¿Y cuál fue esa denuncia que hizo Guaidó? Buenas tardes, María Alejandra, para ti, para toda tu audiencia. Efectivamente, repasamos todo lo que venía ocurriendo esta mañana. Estaba Juan Guaidó junto a su equipo de trabajo en la Universidad Central de Venezuela, la principal casa de estudios del país. Allí estuvo en una conferencia en el que están presentando un cronograma, un plan, una estrategia para llevar a cabo la recuperación económica de Venezuela, más allá de lo que ya ha propuesto en días recientes respecto a la situación política de Venezuela, que tiene que ver con buscar el cese de la usurpación de funciones por parte de Nicolás Maduro en la presidencia, como lo ha declarado el Parlamento venezolano, buscar instalar un gobierno de transición y finalmente convocar a elecciones. En medio de esta conferencia, justo al finalizar, aseguró que habría presuntos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, del FAES, esta es una brigada de acciones especiales, en su zona residencial preguntando y buscando a su esposo. Inmediatamente toda la prensa internacional, por supuesto, se movilizó hasta este lugar. Cuando llegamos no había presencia policial en ese sitio, pero sí la declaración de Juan Guaidó sobre qué fue lo que ocurrió y esto contó. Bien, la descripción que ha hecho Juan Guaidó ha sido de que presuntamente unos 4 funcionarios del FAES, de esta Brigada de Operaciones Especiales, como les comentaba, habrían llegado hasta su zona residencial en el sureste de Caracas, donde está su esposa y su hija. Aparentemente, según lo que él narra, habrían preguntado por el nombre de su esposa en esa zona, lo que por supuesto activó la alarma entre su equipo de trabajo. La Policía Nacional Bolivariana no se ha pronunciado de manera pública en los medios estatales, pero sí lo hizo a través de las redes sociales y dijo que era totalmente falso de que algún comando de este cuerpo policial hubiese llegado hasta este lugar, hasta esta zona en donde está la casa de Juan Guaidó, para interrogar o para buscar a su esposa. En todo caso, hay mucha tensión en torno a la seguridad de Juan Guaidó. Se le ha consultado si teme por su vida. Dice que por lo pronto está entregado a lo que es la lucha política que está llevando a cabo. Le hemos consultado también ante las prohibiciones que ha impuesto, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia para que salga del país. Dice que no tiene intenciones de abandonar Venezuela en estos momentos. Y pues todo ocurre en un escenario, María Alejandra, de mucha tensión política en general respecto a la situación que está viviendo
atravesando el país. Pero por otra parte teníamos también en los eventos oficiales convocados por el gobierno de Nicolás Maduro una manifestación que se dio de parte de los trabajadores de Petróleos de Venezuela rechazando las sanciones que ha impuesto Estados Unidos a esta compañía dentro de la jurisdicción estadounidense. Allí estuvo el presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, quien insistió en cuál va a ser la estrategia de esta compañía para poder llevar a cabo sus despachos de petróleo. Están pidiendo a sus clientes en el extranjero que antes de cualquier despacho quieren recibir primero el pago, prácticamente una transacción que se dé de inmediato. De recibir el pago, PDVSA realizará entonces los despachos e insistía en el mensaje que tiene la línea del partido gobernante, del Partido Socialista Unido de Venezuela, de que esto se trata de una intención de boicotear al gobierno de Nicolás Maduro, de buscar a través de un golpe de Estado deshacerse de la administración de Nicolás Maduro y finalmente, según ese discurso que mantiene el oficialismo, buscar controlar las reservas de petróleo más grandes que hay en el mundo. María Alejandra. Y vamos a esperar, por supuesto, a ver si Nicolás Maduro se pronuncia también durante el día hoy. Pero te quiero preguntar por este plan país presentado hoy por Guaidó. Lo que mencionaba sobre Nicolás Maduro, estábamos esperando porque hubo una convocatoria a una rueda de prensa o a una declaración de su parte por parte de la fuente oficial. Esa manifestación o esa aparición de Nicolás Maduro no se dio. Podría que en cualquier momento del transcurso de lo que queda de día pueda salir en las pantallas y reaccionar ante todos los eventos que estamos viendo tan apresuradamente en Venezuela. Y lo que me preguntas sobre el plan país, pues básicamente lo que te comentaba es que ellos no solo quieren insistir en las propuestas políticas que estamos viendo y escuchando hoy en día. Han hablado, por ejemplo, de cómo reactivar el aparato productivo de Venezuela en momentos en que está viviendo una de las peores situaciones económicas en su historia. Esto dijo Juan Guaidó. Tenemos un plan bien pensado, estructurado, en cada una de las áreas. Hoy vimos 3, pero también en seguridad, también en servicios públicos, también en muchos elementos. El segundo, ¿qué rol juega cada sector de la ciudadanía en la implementación de este plan? El tercer elemento, categóricamente, demostrar, no con palabras con eso, sino que estamos unidos en la construcción de este plan. Y la expectativa, María Alejandra, por lo que queda de semana, ronda en torno a esta manifestación que está pautada para el próximo sábado, en la que pues van a agradecer los seguidores de la oposición, los seguidores de Juan Guaidó, el apoyo que han expresado varios gobiernos del mundo. Quedan pocos días para que se venza ese plazo que dieron algunos países europeos, entre ellos España, Alemania, Francia, el Reino Unido, de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela si Nicolás Maduro no convoca elecciones en esta semana. Jorge Luis, pues muchísimas gracias por el completo informe el día de hoy, como siempre, por supuesto. Buenas tardes, Jorge Luis Pérez Valeri, desde Caracas. Y bueno, el tema de Venezuela ocupa la atención del mundo. En Bruselas, el Parlamento Europeo reconoció a Juan Guaidó como presidente legítimo interino de Venezuela. La decisión se conoce en vísperas del ultimátum otorgado por la Unión Europea a Maduro para que convoque a nuevas elecciones. Hace referencia justamente, Jorge Luis, a esto. Ahora, la información nos la trae esta tarde Vera Cataño desde Madrid. Tiene todos los detalles de lo ocurrido allí en el Parlamento Europeo entonces, así que buenas tardes, Vera, buenas noches para ti. ¿Qué tal, María Alejandra? Muy buenas noches, un gusto como siempre saludarte. Y efectivamente, este jueves gran protagonismo del tema de Venezuela en el Parlamento Europeo, porque como efectivamente apuntabas, se aprobó por mayoría, solamente era necesaria una mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra, el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino legítimo de Venezuela. Se convertía así en la primera institución europea en dar tal paso. Vamos a escuchar, si te parece, las palabras del presidente del Parlamento Europeo poco después del resultado de esa votación. El Parlamento Europeo es la primera institución europea en hacerlo y pedimos a los Estados miembros y a la alta representante que hagan lo mismo cuanto antes a fin de tener una posición única y fuerte.
Por cierto, que el Parlamento Europeo también hizo referencia y criticó la detención de un equipo, como ustedes saben, de la agencia de noticias EFE, un asunto que también ocupó a la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, quien exigió su inmediata puesta en libertad. Y es que este asunto incluso propició, María Alejandra, en Madrid una concentración de los trabajadores de EFE que precisamente pedían la puesta en libertad de sus compañeros. María Alejandra. Y Vera, quiero aprovechar también para preguntarte a propósito precisamente de esta decisión en el Parlamento Europeo. ¿Qué dicen los opositores venezolanos en Madrid sobre esto? Bien, María Alejandra, por lo pronto, pero esto es cierto que había ocurrido ya antes del resultado de esta votación, hay una marcha convocada en la Puerta del Sol de Madrid este próximo sábado por la oposición venezolana. Esto ocurrirá a las 7 de la tarde, hora local, pero además en el día de hoy también pudimos tener la oportunidad de hablar con otro opositor. En este caso se trata del exalcalde metropolitano de Caracas, de Antonio Ledezma, quien participó de un desayuno informativo y le preguntamos, CNN le preguntó exactamente qué opinaba sobre la posición que ha adoptado Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, sobre Venezuela, y esto nos respondía. Es una señal clara de que no hay ánimo de persecución ni de pase de factura, más allá de que nosotros vamos a dejar en manos de una justicia repuesta, una justicia autónoma, todos los procesos a que haya lugar para establecer responsabilidades, porque no puede haber impunidad. A los funcionarios diplomáticos de España y de cualquier parte del mundo se les garantiza estabilidad, que no van a ser víctimas de ningún tipo de violencia ni de intimidación. Él ha sido solidario y ha dicho el fin de semana que Maduro es un tirano. Creo que estamos a pasitos de que en la Moncloa también se reconozca a Guaidó como presidente legítimo. Esta era la opinión entonces de Antonio Ledezma, por un lado, de esta ley de amnistía que, según hemos podido saber, ya miembros del partido de Juan Guaidó aquí en España han difundido en el consulado venezolano. Hablaba entonces de que no habría represalias contra el funcionariado venezolano, y sobre Pedro Sánchez ya lo han escuchado. Ha hecho referencia también a ese plazo que termina el próximo domingo, y si en ese plazo, efectivamente, como había dicho ya Pedro Sánchez el pasado sábado, Nicolás Maduro no ha convocado elecciones en Venezuela, se produciría entonces el reconocimiento por parte de España también de Juan Guaidó. María Alejandra. Pues Vera, muchísimas gracias, por supuesto, por tu reporte desde Madrid. Este día ha sido un gusto tenerte en Panorama Mundial, como siempre. Buenas noches para ti. Muchísimas gracias. Y gracias. Vera, se refería precisamente al periodista detenido al Español, pero en el caso de los dos periodistas colombianos de la agencia de noticias EFE, que fueron detenidos por las autoridades venezolanas el pasado martes por la noche, ya están en libertad. Según dijo a CNN el jefe de la oficina de EFE en Colombia, no hay una orden de deportación contra ellos y están evaluando si regresan a Bogotá, donde están destacados. Más temprano, EFE y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela habían informado que los tres reporteros detenidos, el español, Gonzalo Domínguez Loeda, y los colombianos, Maurén Barriga Vargas y Leonardo Muñoz, estaban en proceso de deportación. Mientras, los dos periodistas chilenos que habían sido detenidos por las autoridades venezolanas cerca del Palacio Presidencial de Miraflores llegaron en la madrugada de este jueves a Santiago de Chile y fueron recibidos por el canciller del país, Roberto Ampuero. El funcionario denunció que los reporteros habían sido detenidos, retenidos y secuestrados en Venezuela. Escuchemos qué dijeron los comunicadores. Primero que nos gustaría dejar súper en claro es, por favor, solicitamos, exigimos de las instancias que puedan ayudar en este tipo de casos, la seguridad de nuestros colegas y compañeros que estuvieron con nosotros y que afortunadamente fueron dejados en libertad antes y que pudieron acudir a las instancias necesarias para que nosotros también pudiésemos quedar en libertad. También el gobierno de Maduro detuvo a dos periodistas franceses, pero ya fueron liberados, según confirmó el embajador de Francia en el país sudamericano. Y en las próximas horas viajarán a Francia en respuesta a esta ola de detenciones. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, ha dicho que los comunicadores pretenden trabajar en Venezuela sin la autorización correspondiente. Ahora, los nombramientos de los representantes de Juan Guaidó, quien se proclamó, como hemos informado, como presidente interino de Venezuela, reconocido por la gran parte de los países democráticos del mundo, son cada vez más aceptados entre los gobiernos de la región. El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, confirmó vía Twitter que el gobierno colombiano reconoce a Humberto Calderón Berti como, y cito, representante diplomático de Venezuela en Colombia.
Tras una reunión este martes con el presidente Mauricio Macri, Argentina reconoció a Elisa Trotagamus como, y cito, la nueva embajadora en Argentina designada por el gobierno encargado de Venezuela. Y en un tuit, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, dijo que reconoce a Guarrequena Gutiérrez como la representante de la Asamblea Nacional de Venezuela en Chile. En Perú, la Cancillería de este país también confirmó la designación efectuada por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, del señor Carlos Skull, como su representante diplomático en el Perú. Ahora, al principio del programa les comentábamos sobre los incentivos ofrecidos por Juan Guaidó a aquellos oficiales que desconocieran al presidente Nicolás Maduro. Pues bien, siguiendo ese mismo criterio, John Bolton, asesor de seguridad de la Casa Blanca, le envió un mensaje a Maduro. Bolton dijo: le deseo a Nicolás Maduro y sus principales asesores una jubilación larga y tranquila, viviendo en una bonita playa en algún lugar lejos de Venezuela. Deben aprovechar la amnistía del presidente Guaidó y seguir adelante cuanto antes, mejor. Mientras, en otra demostración de solidaridad con la causa de la oposición venezolana, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, viajará este viernes a Miami, en donde, junto al gobernador de la Florida, Ron DeSantis, los senadores Marco Rubio y Rick Scott, así como el representante Mario Díaz-Balart, hablarán de su apoyo a la democracia en Venezuela. Y siempre estoy muy atenta a sus comentarios a través de Twitter. Les recuerdo mi cuenta @RequenaCNN. Pueden utilizar la etiqueta Panorama Mundial para comunicarse conmigo, opinar acerca de los temas que tenemos hoy, por supuesto, aquí en el programa. El tema de Venezuela, que sé que ocupa titulares en todas partes del mundo. Así que los invito a participar. Mientras tanto, en breve, aquí en Panorama Mundial, el frío rompe récords de temperatura en Chicago. Les contamos más al regreso, pero también vamos a tener, pues, imágenes exclusivas de CNN sobre una batalla del grupo. Y vamos a seguir con lo que pasa en Venezuela. Ya hemos informado que Juan Guaidó designó a su personal diplomático para Estados Unidos y los países que conforman el Grupo de Lima, todos aprobados por la Asamblea Nacional del país. Uno de estos diplomáticos es el representante especial ante la Organización de Estados Americanos, también conocida como OEA, quien nos acompaña hoy, por cierto, desde Washington. Se trata de Gustavo Tarre Briceño. Muy buenas tardes, gracias por su tiempo. Buenas tardes, María Alejandra. Muy agradecido por esta oportunidad de conversar contigo y con todos los televidentes. A usted por estar aquí con nosotros. Le quería preguntar, Asbina Marín Sevilla, la representante del gobierno de Maduro en la OEA, dijo que no la van a sacar de la silla que corresponde a Venezuela, que ocupa Samuel Moncada. ¿Cómo va su rol en la OEA como representante de Guaidó? Bueno, hay que aclarar para empezar que Samuel Moncada nunca ha sido embajador de Venezuela en la OEA, porque la OEA no podría recibirlo, ya que su nombramiento nunca fue aprobado por la Asamblea Nacional. Él se le acreditaba de manera interina para reuniones específicas, pero la Embajada de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos está vacante. El punto es que mis colegas designados por el gobierno de Juan Guaidó y aprobados por la Asamblea Nacional tienen una acreditación muy fácil porque es solamente ante la autoridad de un país. El caso de la OEA es un poco más complejo, son 35 países, y nosotros queremos que la presencia nuestra en la OEA sea producto del mayor consenso. ¿A partir de cuándo cree usted que eso se puede dar para que pueda ocupar la silla que corresponde a Venezuela? No tenemos una fecha fija, tenemos la coexistencia de dos gobiernos y eso traía consigo problemas jurídicos. Esos problemas jurídicos están más o menos solventados en el sentido que hay una interpretación ya mayoritariamente aceptada, en el sentido de que el representante legítimo del pueblo venezolano es Juan Guaidó. Ahora hace falta que el Consejo Permanente de la organización, si es que es requerida su opinión, se pronuncie sobre el tema. No tenemos mayor apuro en este sentido. Nuestra relación es ya directa con el secretario general Luis Almagro
y ya estamos adelantando algunos de los trabajos que son muy importantes para el futuro de Venezuela. Es la ayuda de la OEA en relación a todo lo que es la crisis humanitaria que vive nuestro país y la ayuda de la organización para la organización de las próximas elecciones, que van a ser las primeras elecciones libres en mucho tiempo. Ahora, bueno, y bien sabemos, Almagro lo ha dicho en distintas oportunidades y este miércoles lo volvió a repetir, que estaba comprometido con la redemocratización de Venezuela. Pero hay algo que llama la atención desde hace poco más de una semana. Usted también es abogado constitucionalista y probablemente nos pueda ayudar con esto. Guaidó dice que su declaración como presidente interino está pegado a la Constitución y Maduro asegura que se trata de un golpe de Estado. Y si es así, ¿por qué no ha sido arrestado? ¿Por qué no hay nadie preso? Bueno, una de las cosas que llama la atención, María Alejandra, es ver a Maduro rodeado de una cúpula de militares uniformados y a veces en traje de campaña, denunciar un golpe de Estado de un grupo de civiles desarmados. Eso no es exactamente la imagen que uno tiene de un golpe de Estado. El apego a la Constitución por parte de Juan Guaidó y por parte de la oposición venezolana es absoluto. Nicolás Maduro organizó una parodia de elección en mayo del año pasado. Esa elección fue desconocida por la totalidad de la comunidad democrática internacional. Luego se autoproclamó presidente ante un espurio Tribunal Supremo de Justicia, sin ningún tipo de mandato, ni para recibir el juramento del tribunal, ni para pronunciarse él como presidente. Y mientras que Juan Guaidó lo que ha hecho es seguir la letra de la Constitución venezolana. En consecuencia, cuando se dice Juan Guaidó se proclamó presidente, el término no es demasiado riguroso. Juan Guaidó acató la norma constitucional que hace del presidente de la Asamblea Nacional presidente de la República cuando se produce la ausencia del presidente electo. No había presidente electo porque la elección presidencial fue una elección fraudulenta que prácticamente nadie reconoció. Y Maduro fue declarado como usurpador precisamente de la silla presidencial por parte de la Asamblea Nacional. Ahora, Guaidó dijo que no descarta una intervención militar estadounidense en Venezuela, pero aclaró que no desea llegar a ese escenario. Estaba hablando de los militares. Hay algo, una información que me gustaría compartir con usted, que recién conocemos de un oficial estadounidense que dijo pues que hay reportes que Rusia y otros países estarían comprometiéndose, estarían pensando en una salida de Venezuela de último momento, incluyendo el oro. Este mismo oficial estadounidense dijo que sería inteligente de Maduro pues tomar ventaja de esta oportunidad y dejar el país. ¿Usted cree que esto sea un escenario real? Esto supondría que Maduro fuese inteligente. Yo tengo muy serias dudas sobre el punto. Quizás el ruso no lo conoce suficientemente bien. La tragedia de Venezuela es que usurpa la presidencia de una persona de cualidades intelectuales muy limitadas, pero extremadamente terco y que además ve su futuro muy negro porque no tiene a dónde ir. La oposición le ha dicho que estamos perfectamente dispuestos a negociar con él, pero los términos de la negociación son cuándo se va, cómo se va y para dónde se va. Y en eso estamos dispuestos a ayudarlo. Quizás muy distinto de lo que propone una vez más Nicolás Maduro, que es el diálogo. Y por cierto, quería preguntarle qué opina también de la mediación ofrecida por México y Uruguay. Bueno, no es la primera vez que esto ocurre. Maduro, cada vez que se siente acorralado, cada vez que se siente que el pueblo está en la calle en su contra, consigue quien de buena fe o por ingenuidad se ofrece como intermediario para un diálogo. El diálogo en la política es algo esencial. La política es diálogo. Pero el diálogo supone la buena fe de ambas partes y reiteradamente Nicolás Maduro ha demostrado que para él el diálogo solamente es un ardid para ganar tiempo a ver si sobrevive. En este tipo de negociación llegó a embaucar a su santidad el Papa Francisco. Y fíjense ustedes que ya el Papa no aparece en ninguna de estas gestiones de diálogo. Esta nueva gestión, repito, solamente puede obedecer a una gran ingenuidad o una cierta mala fe de gente que le está tendiendo un salvavidas a Maduro, y creo que esa gestión está totalmente destinada al fracaso. ¿Quiere decir que entonces piensa que es ingenuidad o mala fe una de las que dos ofrecen no sé si cabe... los líderes de México, y Uruguay?
No sé, María Alejandra, si se te ocurre otra opción, pero yo no veo sino esas dos. Pues bueno, quiero aprovechar también para preguntarle rápidamente, porque se me termina el tiempo. Sé que se reunió, o tengo entendido que se reunió con Elliot Abrams. Él es el representante de Estados Unidos para lo que llaman la restauración democrática en Venezuela. ¿Cómo le fue y qué le dijo? Bueno, una reunión muy interesante. Fue el día que se reunió el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Allí por primera vez se trató el caso de Venezuela como una amenaza contra la paz mundial o contra la estabilidad de la región. Y eso es un paso en adelante muy significativo. Elliot Abrams estaba estrenando en sus funciones, era su primera aparición pública, la primera reunión con la oposición venezolana. Es un diplomático con una amplia experiencia y ratificó el compromiso, que no es un compromiso solo de los Estados Unidos, el compromiso de la inmensa mayoría de las democracias del mundo en respaldar a Venezuela. Nosotros nos sentimos muy satisfechos de tener el respaldo de todos los países democráticos, o casi todos los países democráticos, y no quisiéramos vernos acompañados por Cuba, por Nicaragua, por Bolivia, por Rusia, como ocurre en este momento en el caso de Nicolás Maduro. Gustavo Tarre Briceño, representante especial de Venezuela ante la OEA, nombrado por Juan Guaidó. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Panorama Mundial. Gracias, María Alejandra. Estados Unidos y China podrían alcanzar un acuerdo comercial antes de la fecha límite del 1 de marzo. El presidente Donald Trump se mostró optimista al respecto. Trump cree que las negociaciones van bien, aunque señaló que no habrá acuerdo hasta que se reúna con el presidente chino Xi Jinping. Escuchemos. Entraremos en todos los temas. Con China es un gran acuerdo. Se ha pospuesto por un tiempo, pero seguimos en conversaciones con China. Tengo una gran relación con Xi. También mis representantes con los representantes que están negociando de China. Probablemente el acuerdo final será entre el presidente Xi y yo, pero estamos hablando sobre todos los aspectos de comercio exterior, fentanilo. También avanza por buen camino la relación con Corea del Norte, así dijo Donald Trump. La fecha y el lugar de la segunda cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un se anunciará la próxima semana. Ahora los países europeos unieron fuerzas para establecer su propio canal especial de pagos para comerciar con Irán. El mecanismo tiene como objetivo eludir las sanciones impuestas por Estados Unidos contra